Bueno, muy buenos días, estimados alumnos. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre un capítulo importante sobre la historia. Más que todo que marca un antes y un guión después entre la hegemonía y el poder que tenía la Iglesia en Europa Occidental y cómo se va a ir viendo y cómo se va a ir mermando este poder, tanto en América como también en Europa, con el viejo continente. Vamos a hablar de estos dos procesos, llamado la reforma y la contrarreforma. ¿Ok? Vamos a empezar definiendo en un principio qué es la reforma. Pero antes de definirlo, nosotros vamos a hablar sobre las indulgencias. Entonces, nosotros cuando estábamos atravesando la época de la Edad Media, podemos ver que el papado y la Iglesia Católica toma hegemonía en el poder, especialmente en el plano de, en el plano político. La Iglesia era tan poderosa que muchos reyes tenían que ser ratificados su hegemonía y su poder mediante, obviamente, el papado y el clero que estaba de la mano, pues obviamente del papado como máxima autoridad. Entonces, en esos tiempos, pues, si bien es cierto, la gente vivía con ignorante en aquellas cuestiones sobre la muerte, la y de la vida eterna, los papas, que eran dueños del conocimiento en base a la teología, pues hablaban directamente de la indulgencia. Que la indulgencia, pues, es la compra del perdón, la compra de, básicamente, de la liberación de los pecados. Y bueno, ¿qué hacían este clero? Pues en la lumbre de la muerte de una persona cualquiera, cuando estaban a punto de fallecer, el padre, el papa, el clero, eh, compraba, o bueno, se le pagaba al padre para que rezara y se perdonara sus pecados mediante la confesión. Esto era la indulgencia. ¿Qué sucedía? Pues la persona quedaba liberada de sus pecados y bendecida para que pueda trascender al cielo. Prácticamente podríamos decir que era un cielo solo para ricos, en donde solo la persona que podía pagar, ya sea por propiedades o con dinero, podía trascender pues a un mundo ulterior. ¿Ok? Al contrario, pues si las personas pobres no tenían, pues quedaban en el purgatorio. ¿Ok? Eso era la indulgencia. Y a muchos clérigos de aquella época no les gustaba esta forma de lucrar de los papas, especialmente eh, en ciertas doctrinas protestantes que empezaron a aparecer y ciertos pensamientos como el de los judíos. Era inconcebible que los católicos siempre lucraran de el perdón y el miedo de la gente. ¿Ok? Entonces aquí aparece, con ese pensar, con esa nueva ideología, aparece la venta de indulgencias. Y va a aparecer a posterior la reforma, que es un proceso interno dentro de la iglesia, en la cual se rompe relaciones con el mismo papado para eliminar ciertos privilegios que tenían el clero. ¿Ok? En aquella época, pues los papas tenían mujeres, no existía pues ciertas leyes que restringieran el celibato, por ejemplo, a los clérigos. Los clérigos podían beber, emborracharse, podían tener propiedades, dinero. Posteriormente al Concilio de Trento vamos a ver que ciertas cosas se van limitando y se van poniendo ciertos límites a las ciertas libertades que tenían ciertos clérigos en esta época. Bien, eso básicamente es el inicio para darse el movimiento de la reforma. Entonces, podemos ver que básicamente es un movimiento surgido básicamente en la edad antigua, en la edad moderna. Ok, entonces básicamente es un movimiento que en su lumbre, en sus ideas se dan en la edad media, finales de la edad media, inicios de la edad moderna. ¿Qué es lo que sucedía aquí? Pues este movimiento religioso surge en el siglo XVI en el ámbito de la iglesia cristiana apostólica romana, ¿sí? Que supuso el fin de la hegemonía de la iglesia católica y la instauración de distintas iglesias ligadas al protestantismo. ¿Sí? Entonces, quería eliminar ciertas nuevas compañías que básicamente eh, querían mantener el poder hegemónico dentro del Estado, propiedades, riquezas, privilegios que solo los padres en aquella época tenían.
En sí, ¿cómo surge? Pues vemos que la iglesia de comienzos de la Edad Moderna tiende a hacerse señorial. ¿Sí? Tal como estaba en un sistema feudal en aquellos tiempos, también eran señores feudales la iglesia. Entonces, la Edad Moderna tiende a hacerse señorial, acumular riquezas del tipo en el modelo económico mercantilista y la ostentación de ellas. No era extraño ver a papas en aquella época con collares de oro y con anillos de oro y ciertas piedras preciosas que tenían valor especialmente monetario. El Papa tenía ambiciones políticas. ¿Qué quiere decir? Se intrometía mucho en las decisiones políticas que se daban en aquel entonces. Básicamente todo era guiado de la mano del Papa para decisiones políticas importantes dentro de un Estado. Es más, hasta muchos reyes quedaban detrás de la decisión del Papa porque él se adjudicaba que el poder viene de mano de Dios y él es el portavoz de Dios. ¿Ok? ¿Por qué surge también esto de la contrarreforma? Perdón, de la reforma. También una profunda crisis espiritual. ¿Qué hacía esto de la crisis espiritual? Pues era una incapacidad de, básicamente la iglesia lo que hacía es que perdía la fe. Y al perder la fe, ¿qué hacía? La gente empezaba a ya no querer tanto en un papa que se emborrachaba, que hablaba de ser bueno, pero que con sus obras no predicaba. ¿Ve? A muchos clérigos, no todos los clérigos eran lo mismo. No todos los padres o los clérigos, papas dentro de la iglesia no cometían esos pecados, pero muchos sí lo hacían y en sus misas hablaban de no hacer el pecado, mientras que con sus obras no lo demostraban. Entonces, esta profunda crisis espiritual en donde los padres básicamente predicaban algo que no lo practicaban, hacía que mucha gente estuviera descontenta con este sistema. También, la incapacidad de la iglesia oficial para resolver angustias religiosas de que básicamente se había provocado. Es decir, en esta época, pues muchas problemáticas sociales se presentaban en ese entonces, llámese pestes, llámese enfermedades, crisis y revueltas, y los papas no sabían cómo reaccionar, los clérigos no sabían cómo reaccionar. Y muchas veces todas estas problemáticas sociales eran provocadas por la misma iglesia y no tenían una solución para esas problemáticas. ¿Perdón? Entonces, aquí aparecen varios pensadores que ponen básicamente en práctica con sus ideas y, y son precursores, son los iniciadores de las que conoceremos, conoceremos a partir de entonces las nuevas doctrinas protestantes. Tenemos a tres máximos exponentes. Tenemos acá por este lado, perdón, por este lado a Martín Lutero, a Enrique VIII y a Juan Calvino. ¿Ok? Estos tres personajes son los que van a manejar o van a diseñar y reformar la ideología judeocristiana, lo que estaba establecido en la Biblia, y van a ir modificando, eliminando y dando interpretación básicamente a ciertas cosas de la escritura. Ejemplo, empiezan a ya no adorar imágenes, adjudicando ciertos capítulos de la Biblia, ciertos versículos que expresan que no hay que adorar a otras imágenes. Bien, entonces también eliminan no, dan ciertas libertades que algunos clérigos no tenían, como por ejemplo la libertad de tener esposa y concebir hijos. Entonces, para resumir, tenemos los tres grandes exponentes. Tenemos a Martín Lutero, a Enrique VIII y Juan Calvino. Enrique VIII no era básicamente un clérigo, era un máximo exponente de Gran Bretaña en ese entonces. Pero él reforma, se podría decir, el catolicismo a su manera para tratar de tener beneficios, especialmente tener más mujeres con la bendición de Dios, entre comillas. ¿Ok? Vamos a hablar de Martín Lutero. Muchos dicen que este es el gran reformador, básicamente, de todo este cambio estructural de la iglesia.
Él nace en Alemania en 1517 y él establece 95 tesis que quedan directamente enfocadas y plasmadas en un documento tal cual deberían ser, tal cual deberían comportarse o debería comportarse la iglesia. Hasta las llamó las tesis de Martín Lutero, lo pueden encontrar en Google, ¿ok? Son tesis que básicamente diseñan el modelo de un correcto funcionamiento de la iglesia. También podemos ver que Martín Lutero reforma las Sagradas Escrituras, es decir, la Biblia. Más que todo, enfoca o cambia estos privilegios que tiene el papado. Ciertos privilegios que el papa obviamente tenía por ser papa, ¿de acuerdo? Entonces va modificando estos privilegios para especificar que no existe alguien que esté superior a los demás. Todos somos portavoces de las Sagradas Escrituras. No es que existe una jerarquía como por ejemplo los militares, un alto general que manda sobre los demás, sino que cada uno puede expresar las escrituras a su manera sin tener que rendir cuentas a una sola persona por jerarquía. También vemos acá, habla sobre el sacerdocio universal y los sacramentos. Ok, más que todo, las formas como se educan los cleros y los sagrados sacramentos que debe respetar, como por ejemplo el no concebir hijos, el no tener esposa. ¿Ok? Esto pues tiende a ser modificado porque expresa que la naturaleza del ser humano es concebir hijos y tienen el derecho. Y por eso es que muchos padres en aquel entonces, por reprimir sus deseos, actuaban de forma oculta, concibiendo más pecados. ¿Sí? ¿Qué pasó? Mucha gente, pues, obviamente no lo quería por estas reformas y tiende a ser protegido por el príncipe de Sajonia, ¿ok? Porque si no, la mayoría de adeptos lo hubiesen sacrificado por toda la cabeza. También, ¿qué es lo que él hace? Antes se leía la Biblia, pues, en aquellos tiempos, o ya sea en hebreo o en latín antiguo. Entonces, él empieza a, pues uno de los pioneros en la traducción de la Biblia al alemán. Y también él diseña un nuevo modelo llamado luteranismo. Y básicamente, como se diseña el nuevo luteranismo, la gente del catolicismo clásico empieza a protestar. Sí, empieza a decir que ellos son protestantes. Perdón, aquí me equivoqué. Se los denomina protestantes porque la corriente del luteranismo protesta en contra de los manejos o los mal manejos de la iglesia con respecto a la religión. Es por eso que toman el nombre de protestantes, ¿ok? Y básicamente todo esto es enfocado a la sociedad, especialmente alemán, y ciertos lugares del antiguo Sacro Imperio Romano de Oriente. Continuemos. El luteranismo en sí se desarrolló con gran rapidez por toda Alemania, hecho que no fue bien mirado por Carlos V, quien consideraba que la existencia de dos religiones básicamente perjudicaría enormemente a su reinado. ¿Ok? Entonces, es por eso que ciertas personas, como el príncipe de Sajonia, pues le dio su ayuda porque mucha gente quería eliminar estas nuevas ideas que para ellos concebían como un modelo de quitar el poder a ciertos gobernantes. Recuerden, el papado siempre daba ese respaldo religioso a los reyes. Vamos acá. Sin embargo, en 1555, mediante la Dieta de Habsburgo, concedió a los príncipes luteranos la libertad de culto, es decir, se dio ¿qué? Libertad de creer en lo que ellos deseen. Esto en 1555, reconociéndoles además la propiedad definitiva de las tierras que habían secularizado. Es decir, tomado la iglesia, pero las secularizaciones quedaban prohibidas para el futuro. Entonces, se les daba libertad, especialmente a la nobleza, elegir a quién creer, a quién seguir y a quién evangelizar. Ya no solo en una sola creencia,
sino en la creencia que ellos se adaptaran mejor. ¿De acuerdo? Continuando. Hablando de Juan Calvino, es otro de los grandes exponentes de la Reforma. Juan Calvino entre los periodos de 1509 a 1564. Este teólogo fue reformador religioso y humanista en Francia, en el Imperio Franco. En 1533 huye de Francia por apoyar teorías de Martín Lutero. Entonces, en un principio, como explicaba, las teorías de Martín Lutero no eran tan bien vistas en Europa porque consideraban que era una especie de abominación en contra de Dios. Publica en 1536 la primera edición de su Institutio Christiane Religion, Instituto de la Religión Cristiana. Recuerden, los primeros protestantes, las primeras religiones protestantes. ¿Ok? Publicó sus primeros comentarios sobre los libros de la Biblia. Y recuerden que en ese entonces poner comentarios sobre ciertos libros de la Biblia era blasfemia y pecado. No se podía hacer porque las Sagradas Escrituras eran lo que se decía literalmente, sagradas. ¿Ok? Continuemos. Entonces, ¿qué pasó con este señor llamado Juan Calvino? Promovió el uso de la lengua francesa en las iglesias, ya no solo en una sola lengua. ¿Qué pasaba? Antes el papado, como sí hablaba latín, o los clérigos sí hablaban latín, ellos podían modificar lo que diga o que dice la Biblia. Pero cuando se traslada esta Biblia al idioma mater, pues la gente empieza a leer, a educarse y a entender de un tono distinto al que decía el clérigo, el cual tenía, entre comillas, toda la verdad. ¿Ok? Su mayor aportación fueron sus escritos. Según Calvino, la Biblia especificaba la naturaleza de la teología y de todas las instituciones humanas. ¿Qué es lo que decía Juan Calvino? La Biblia básicamente especifica todas las verdades que se dan en la naturaleza, en la ciencia y en el ser humano. Y también algo muy importante que le establecía. Las personas estaban condenadas o destinadas a salvarse desde el nacimiento. ¿Ok? Entonces, con esto rompían ese precepto de que tú tenías que comprar las indulgencias para tú poder llegar al cielo, tú ganar tu salvación. Tú ya no tenías que pagar al cura para poder ir y trascender. Entonces era una viveza criolla, ¿no? Creer o sea, utilizar el miedo de las personas a la lumbre de su muerte, cobrarles dinero y después de cobrarles dinero, bendecirlos y hacerles creer que van a ir al cielo solo por dar el dinero. En cambio, aquí establecen que muchas personas ya estaban condenadas o destinadas a salvarse desde el nacimiento. Solo hacía falta que la persona se arrepienta para poder acceder al cielo. Y muchos de ellos empiezan a desconocer el purgatorio, que era un lugar intermedio entre el cielo y la tierra, y estaban las almas que no fueron ni tan buenas ni tan malas, sino que necesitaban a personas que recen, sí, que recen para que la persona pueda ascender al cielo. ¿Ok? También para eso era la bendita indulgencia, se pagaba al Padre para que él rece y sea intermediario y pueda la persona que está en el purgatorio acceder al cielo. ¿Ok? Vemos acá, a Enrique VIII. Esto en Reino Unido, en Gran Bretaña antigua. Rey de Inglaterra desde 1509 hasta 1547. Fundador de la iglesia inglesa, hoy ha denominado anglicanismo. Se casa con la viuda de su hermano Catalina de Aragón en 1509. Vamos a ver que él utiliza ciertos privilegios. Vamos a ver. En 1527 hace prisionero al Papa Clemente VII. Se hizo nombrar y reconocer como jefe de la iglesia inglesa en 1533. ¿Ok? Mas él, sin embargo, no era un clérigo como tal. Vemos que acá que en 1533 se casa con Ana de Bolena y en 1534 repudió la jurisdicción papal, especialmente de Europa Occidental, y se nombró a sí mismo máxima autoridad eclesiástica suprema de la iglesia. Vamos por ahí. Aunque modificó la iglesia, Enrique nunca quiso introducir la doctrina protestante como por ejemplo de
de Juan Calvino y Martín Lutero. ¿Cuáles fueron los cambios realizados? Pues la autorización de traducir la Biblia al inglés, idioma mater, pues de Gran Bretaña, y la traducción a inglés de algunas partes del servicio tradicional, que antes estaban en latín. ¿Ok? Confisca los bienes de la iglesia, básicamente católica, para ponerlos en nombre del Estado. Bien, esa fue la reforma protestante que hizo este señor en este territorio denominado Britania Antigua. ¿Ok? Rey de Inglaterra. Igual, de la mano pues va John Knox. Y aparece esta nueva doctrina denominada anglicanismo que va a pasar a América del Norte como una iglesia secular. ¿Ok? Vemos acá, reforma en Europa del siglo XVI comenzaron a surgir y expandirse las ideas que promovían la reforma de la Iglesia Católica. Así el luteranismo se enfatizó pronto en el norte de Alemania y en los países escandinavos. La doctrina de Calvino desde Suiza se extendió hasta Francia y los Países Bajos y llegó a la anglicana bajo el reinado de Enrique VIII. Y podemos ver cómo se va expandiendo. Todo lo que se refiere a Europa Occidental se queda con el catolicismo clásico, podríamos decir. Martín Lutero lo modifica y lo cambia, especialmente en Países Bajos, países de ciertos lugares como Noruega, Suecia y Finlandia, y en su ciudad natal, su pueblo natal, Alemania. Muy bien, correcto, pasemos. Ahora sí, vamos a hablar, ¿qué es la contrarreforma? La contrarreforma, pues, es un movimiento en contra de todo este gran cambio estructural de la iglesia que hicieron los anteriores mencionados. Martín Lutero, Juan Calvino y Enrique VII. Vemos que la iglesia preocupada por perder adeptos tan importantes y ingresos económicos, inicia su contrarreforma. ¿Ok? Uno de los líderes de esta contrarreforma es la Compañía de Jesús. Esta Compañía de Jesús o esta orden básicamente aseguraba modificar esta reforma y asegurar el éxito de la contrarreforma, como las otras compañías, como los dominicos y se me olvidó el nombre, y los jesuitas. Ok, entonces, esta fue fundada por Roma, básicamente por Ignacio de Loyola, y básicamente esta compañía se mudó, o sus ideas se mudaron a América Nueva, América Descubierta, América del Sur. Se organizó como una comunidad estructural fuertemente jerarquizada, sometida a una estricta y muy estricta disciplina, ¿ok? En las cuales no se dejaban influenciar por cualquier reforma protestante. Los jesuitas también fueron parte dentro de esta contrarreforma. Estos profesaban votos de pobreza, es decir, ellos ya no necesitaban cantidades de dinero. Es decir, se modificó ciertas cosas en la iglesia para no perder adeptos. Especialmente se modificó en ciertas cosas que el pueblo rechazaba, como la venta de indulgencias. Y básicamente profesaban los votos de pobreza, castidad y obediencia absoluta al líder supremo, al Papa. Los jesuitas lucharon por atraer a los hombres al seno de la iglesia y se hicieron maestros de escuela y misioneros. ¿Ok? Todas estas dos misiones que hablamos llegaron a América como tal y implantaron la teología escolástica a estos nuevos sistemas coloniales. Mientras en Europa ya había una transformación entera básicamente en el pensamiento y las religiones. Y vemos que en América del Norte es diferente la forma de creer y la forma de concebir a la religión. Básicamente aquí se da un concilio entre las iglesias católicas apostólicas romanas, ya denominada Concilio de Trento. Esta acabó con las conciliaciones entre las iglesias. El Concilio de Trento inició en 1545. Se elaboró una doctrina que contradecía punto por punto lo que los protestantes habían defendido. Es decir, ellos justificaban ciertas cosas que los protestantes decían que no era correcto, como por ejemplo la adoración de imágenes.
como por ejemplo el pago de ciertos servicios por servicios espirituales. Decían que era necesario, ¿ok? O diezmos. Mas, sin embargo, los protestantes tenían otro punto de vista conforme a estas cosas. Vamos a ver acá. En sí, el Concilio General de Trento se da en Trento, en los Alpes suizos. Aprobó de decretos doctrinales, establecía el dogma católico como único y verdadero, ratificaba la autoridad del papado, porque el papa es una persona que está por encima de los demás clérigos y él básicamente lidera a estos. Valida el culto de los santos y las reliquias porque decían que los santos, las imágenes, no es una adoración a imágenes falsas, sino que los santos son como intermediarios para una realización en un voto de fe. Establece la liturgia en latín y establece el celibato del clero. ¿Ok? Es decir, todo clero de ahora en adelante tenía que ser enfocado solo a la vida de Dios y no concebir hijos ni tener mujer ni esposa. ¿Ok? Y todo lo que ellos hablaran tenía que ir de la mano del latín clásico. Bien, esto se va a ir a posterior modificando. Aquí podemos ver cómo se establecieron como zona de dominio católico básicamente todo esto. Estas líneas entrecortadas, pues, zonas de disturbios religiosos donde las personas empezaban ya no a creer, ¿ok? Acá, Iberia, recién reconquistada por los príncipes y reyes católicos, pues obviamente estaban muy bien establecidos la Iglesia Católica. Acá vemos las zonas de dominio luterano en la zona celeste, ¿sí? Y en los Países Bajos, como también en la zona finlandesa. Vemos acá las zonas de dominio calvinista de Juan Calvino en la parte superior de Gran Bretaña y las zonas de dominio anglicano o anglicanismo o catolicismo inglés. Tal cual está establecido en estos mapas. ¿Está bien? Listo, chicos, les agradezco mucho. Espero que haya sido de gran información todo lo que hemos estudiado sobre la reforma y la contrarreforma y cómo esto va a ir marcando la forma de cómo el ser humano americano recién descubierto va a ir pensando en América del Norte. Vemos que es muy distinto, un pensamiento muy marcado, muy diferente. ¿Ok? Es por eso que la mayoría de indígenas tuvieron que salir huyendo, porque llegaban a asesinar y a matar justificados también por la religión. En cambio, en el sur, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el Ecuador, antes de ser Ecuador, los virreinatos llegaban, pues obviamente a aprovecharse de los indígenas y a utilizar ese miedo al oculto para que ellos trabajen de una forma sin rebelarse. ¿Ok? Y ciertas cosas que ustedes van a ir enlazando conocimientos que mucho tuvo que ver la religión. Bueno, eso ha sido todo. Les agradezco mucho y hasta luego.